¿Sabías que una de las causas más comunes de baja laboral en Europa está relacionada con el dolor de espalda? En España, casi una cuarta parte de los accidentes de trabajo con baja se deben a sobreesfuerzos, y buena parte de ellos tienen que ver con algo tan cotidiano como levantar una caja, mover un saco o empujar un carro. Hoy vamos a profundizar en el Real Decreto 487 de 1997, la norma que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la manipulación manual de cargas, que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Vamos a entender por qué existe esta norma, qué protege, cómo se aplica, y sobre todo, cómo nos ayuda a prevenir lesiones que afectan a la columna vertebral y a la salud a largo plazo. Acompáñame para comprender cómo este Real Decreto cambió la manera en que abordamos la manipulación de cargas en los lugares de trabajo. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir los vídeos con otras personas que les pueda ser de utilidad y dejarnos un super like. Coge papel y lápiz que comenzamos. La manipulación manual de cargas está presente en prácticamente todos los sectores, desde la industria pesada, hasta los hospitales o el comercio. Y, aunque parezca una tarea simple, las consecuencias de no hacerla correctamente pueden ser graves. En este vídeo, nos basaremos en la explicación de la guía técnica, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que nos explica cómo aplicar el Real Decreto en la práctica. Este Real Decreto se enmarca dentro de la Ley 31 de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Por tanto, se aplica a la mayoría de actividades, salvo algunas excepciones específicas, como la policía, la seguridad aduanera o los servicios de protección civil en situaciones de grave riesgo o catástrofe. Fuera de esos casos, toda empresa que implique manipulación manual de cargas debe cumplir las disposiciones de esta norma y garantizar que el trabajo se realice en condiciones seguras. Antes de prevenir, hay que entender de qué estamos hablando. El Real Decreto define la manipulación manual de cargas como cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, ya sea levantar, colocar, empujar, tirar o desplazar algo que, por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas, entrañe riesgos, especialmente dorsolumbares. Y aquí la guía técnica aclara algo muy importante: una carga es cualquier objeto susceptible de ser movido. Desde un saco de cemento hasta un paciente en un hospital o un animal en una granja. Incluso si se utiliza un medio mecánico, como una grúa o una carretilla, si aún requiere esfuerzo humano para su colocación final, sigue considerándose manipulación manual. También explica que cualquier carga superior a 3 kilogramos puede, en determinadas condiciones, generar riesgo dorsolumbar no tolerable. Si se maneja lejos del cuerpo, con posturas forzadas, en suelos inestables o con mucha frecuencia. Y si el peso supera los 25 kilogramos, probablemente ya constituya un riesgo por sí misma, aunque las condiciones sean favorables. En definitiva, el riesgo no depende solo del peso, sino de cómo se manipula, con qué frecuencia y en qué entorno. En cuanto a las obligaciones del empresario, el principio fundamental es claro: evitar la manipulación manual siempre que sea posible. Esto significa que el empresario debe adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para sustituir el esfuerzo humano por medios mecánicos o automáticos. La guía nos recuerda algo esencial: la mejor prevención empieza en el diseño del puesto de trabajo. Por ejemplo, mediante la automatización, la paletización o el uso de grúas, carretillas, cintas transportadoras o mesas elevadoras. El objetivo es que la intervención humana directa sea mínima. Pero, claro, no siempre es posible evitarlo. En ese caso, el empresario debe reducir el riesgo mediante una organización adecuada, evaluando los factores del anexo del Real Decreto: características de la carga, esfuerzo físico, entorno de trabajo, exigencias de la actividad y factores individuales del trabajador. Además, la guía establece la obligación de revisar y actualizar periódicamente las evaluaciones de riesgos, especialmente si cambian las condiciones de trabajo o se detectan daños a la salud. Y todo esto debe quedar documentado, identificando cada puesto, los riesgos, los trabajadores afectados, las medidas preventivas y los métodos utilizados para evaluar. En resumen, si no puedes evitar la carga, evalúa, planifica y reduce el riesgo al mínimo. Un trabajador sin formación en manipulación manual de cargas es un accidente esperando a ocurrir. El empresario debe garantizar que los trabajadores, y sus representantes, reciban una formación e información adecuada sobre los riesgos y sobre cómo prevenirlos. La guía es muy clara al respecto:
Esta formación debe incluir desde el uso correcto de ayudas mecánicas hasta el entrenamiento en técnicas seguras de levantamiento. También se deben proporcionar indicaciones sobre el peso de las cargas y su centro de gravedad. No basta con entregar un folleto o dar una charla rápida. La formación debe ser práctica, específica para cada tarea y revisarse periódicamente. El objetivo es que cada trabajador sea capaz de identificar una situación peligrosa y actuar correctamente antes de que se produzca una lesión. El Real Decreto también recuerda un principio básico de la ley de prevención, la participación de los trabajadores. El empresario debe consultarles y permitir su participación en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud laboral. Esto incluye proponer mejoras, plantear medidas preventivas o participar en la evaluación de riesgos. La prevención no es algo impuesto, es algo que se construye entre todos. La vigilancia de la salud es otro componente esencial. El empresario debe garantizar el derecho de los trabajadores a una vigilancia médica adecuada cuando su actividad habitual suponga manipulación manual de cargas. Esta vigilancia debe centrarse en detectar alteraciones de la columna vertebral por sobrecarga, identificar antecedentes de salud relevantes y evaluar la exposición laboral al riesgo. Debe realizarse por personal sanitario competente, con formación en medicina del trabajo, y siempre con el consentimiento del trabajador, salvo casos excepcionales. El trabajador tiene derecho a conocer los resultados y a que se respete la confidencialidad médica. El empresario solo recibirá información global y anónima, suficiente para adoptar medidas preventivas. Además, deben realizarse evaluaciones iniciales, periódicas y también al reincorporarse tras una baja prolongada, especialmente si hay limitaciones físicas o sensoriales derivadas. En definitiva, la vigilancia de la salud no es un trámite, sino una herramienta preventiva para proteger la capacidad física de cada persona. El anexo del Real Decreto detalla los factores que deben considerarse en toda evaluación de riesgo. Y aquí la guía técnica profundiza con gran detalle. Estos factores se agrupan en 5 grandes bloques. Características de la carga: peso, tamaño, equilibrio, dificultad de agarre o posibilidad de causar lesiones. Esfuerzo físico necesario: torsiones, flexiones, movimientos bruscos, posiciones inestables. Características del medio de trabajo: espacio disponible, tipo de suelo, temperatura, humedad, vibraciones, iluminación. Exigencias de la actividad: frecuencia, duración, ritmo impuesto, pausas de recuperación. Factores individuales: aptitud física, experiencia, formación, patologías previas, calzado o vestimenta inadecuada. Estos factores no actúan de forma aislada, sino combinada. Por eso la evaluación debe considerar cómo interactúan entre sí. No basta con pesar una caja, hay que analizar cómo, dónde, cuánto y quién la levanta. Hasta ahora hemos comprendido que protege, que exige y qué obligaciones establece, pero aquí es donde la guía técnica nos ofrece herramientas concretas para evaluar y prevenir los riesgos. Este capítulo no solo interpreta la norma, sino que nos enseña a aplicarla paso a paso, mediante un método ergonómico desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Este método nace con un propósito claro: identificar cuando una tarea de manipulación manual de cargas puede generar un riesgo dorsolumbar no tolerable y cómo corregirlo. Se basa en la idea de que no todas las manipulaciones manuales son peligrosas, pero todas deben analizarse con criterio técnico. El Real Decreto encomienda expresamente al Instituto la creación de una guía con valores de referencia y factores correctores que sirvan para evaluar la seguridad de una manipulación. Por eso, el método no se centra solo en el peso de la carga, aborda también la postura, el entorno, la frecuencia, las condiciones ambientales y las capacidades individuales del trabajador. Está pensado para tareas en posición de pie, aunque puede adaptarse con prudencia a otras posturas. Y cuando la situación sea más compleja, por ejemplo, manipulaciones simultáneas, condiciones ambientales extremas o tareas combinadas, la guía recomienda recurrir a un especialista en ergonomía. ¿Quién debe realizar la evaluación? El empresario puede efectuar la evaluación directamente o a través de sus recursos internos o externos, pero el punto clave es que la persona encargada debe tener la cualificación técnica adecuada. Esto no es un mero trámite burocrático, se trata de una evaluación que exige conocimientos de ergonomía, biomecánica y prevención de riesgos laborales. La guía incluye varios ejemplos de situaciones que requieren un estudio más profundo. Tareas que no se realizan de pie, por ejemplo, de rodillas o sentado. Puestos con manipulación multitarea, donde varían los pesos, alturas o posiciones.
Actividades que combinan la manipulación de cargas con otros esfuerzos físicos relevantes. Situaciones poco habituales, confusas o difíciles de valorar. En esos casos, el método básico puede quedarse corto y será necesario un análisis ergonómico más preciso. El método se divide en dos grandes bloques. Factores de análisis, que describen los elementos a considerar en la evaluación: peso, postura, entorno, exigencias de la actividad y factores personales. Procedimiento de evaluación, que establece los pasos a seguir para analizar un puesto de trabajo y determinar si existe un riesgo no tolerable. Veamos cada uno con detalle. Los factores de análisis son la base del método. A partir de los 5 grupos del anexo del Real Decreto, la guía los organiza de forma más operativa, para facilitar su aplicación en cualquier entorno laboral. El peso es uno de los factores más determinantes. En condiciones ideales, es decir, con la carga cerca del cuerpo, la espalda recta, sin giros ni inclinaciones y con ambiente adecuado, el peso máximo recomendado es de 25 kilogramos. Este valor protege aproximadamente al 85% de la población trabajadora. Sin embargo, si se busca proteger a casi toda la población, incluyendo mujeres, jóvenes y trabajadores mayores, se recomienda no superar los 15 kilogramos. Y en casos excepcionales, con trabajadores sanos, entrenados y tareas esporádicas, el límite podría elevarse hasta 40 kilogramos. Eso sí, nunca debe superarse esa cifra bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, estos valores teóricos deben ajustarse mediante factores de corrección si cambian las condiciones: la altura de la carga, la distancia respecto al cuerpo, el tipo de agarre o la frecuencia de manipulación. Cuando el peso real esté del peso teórico recomendado, la guía exige tomar medidas preventivas inmediatas, utilizar ayudas mecánicas, realizar levantamientos en equipo o rediseñar el puesto. La posición de la carga respecto al cuerpo. Cuanto más lejos esté la carga del tronco, mayor será la presión sobre la columna. Por eso, la guía utiliza dos medidas fundamentales. Distancia horizontal, h, la distancia entre el punto medio de las manos y los tobillos durante el levantamiento. Distancia vertical, v, la altura del punto donde se sujeta la carga respecto al suelo. El peso máximo permitido disminuye cuanto más se aleja la carga del cuerpo o más se eleva o desciende su posición. Por ejemplo, una carga situada entre los codos y los nudillos puede ser de hasta 25 kilogramos en condiciones ideales, pero si está a la altura de la cabeza o cerca del suelo, ese límite puede reducirse a 7 u 8 kilogramos. La guía proporciona una tabla orientativa que relaciona las zonas de manipulación con los pesos teóricos recomendados, considerando distintos grados de protección. Además, se recomienda evitar movimientos de torsión o inclinación durante el levantamiento y procurar que la manipulación se realice con la carga lo más pegada posible al cuerpo. El desplazamiento vertical es la distancia que recorre la carga desde que se inicia el levantamiento hasta que se deposita. A mayor desplazamiento, mayor esfuerzo y, por tanto, mayor riesgo. La guía establece un factor de corrección según la distancia vertical. Hasta 25 centímetros factor 1, sin corrección. Hasta 50 centímetros factor 0,91. Hasta 100 centímetros factor 0,87. Hasta 175 centímetros factor 0,84. Más de 175 centímetros no recomendado, factor 0. En la práctica, esto significa que las cargas deberían moverse preferiblemente dentro del rango comprendido entre la altura de los codos y la de media pierna. Por encima o por debajo de esos límites, el riesgo se multiplica. Otro factor crítico son los giros del tronco. Cuando el trabajador manipula una carga girando más de 30 grados, las fuerzas que actúan sobre las vértebras se incrementan considerablemente. Por ello, se aplican los siguientes factores de corrección. Giro hasta 30 grados factor 0,9. Giro hasta 60 grados factor 0,8. Giro de 90 grados factor 0,7. La recomendación es clara: diseñar los puestos de trabajo de modo que la manipulación se realice sin giros ni torsiones. El tipo de agarre también influye notablemente en la seguridad. Un agarre firme y simétrico reduce el esfuerzo muscular y la posibilidad de accidentes. La guía distingue entre agarre bueno, con asas o huecos que permiten sujeción segura. Agarre regular, permite sujetar, pero no con firmeza total. Agarre malo, sin puntos de agarre, superficies lisas, resbaladizas o irregulares. Según el tipo de agarre,
el peso máximo recomendado se multiplica por factores de corrección. 1,0 para agarre bueno, 0,95 para regular y 0,9 para malo. No es lo mismo levantar una carga una vez al día que hacerlo 100 veces por hora. La frecuencia y la duración son factores determinantes. El método propone una reducción progresiva del peso máximo aceptable en función del número de levantamientos por minuto y de la duración de la tarea. Por ejemplo, si una carga de 25 kilogramos se levanta más de una vez por minuto durante más de una hora, el riesgo se vuelve inaceptable. La pauta general es, cuanta más frecuencia y más duración, menor debe ser el peso manipulado. Cuando evaluamos una tarea, no solo debemos fijarnos en cada levantamiento aislado, la carga acumulada a lo largo de la jornada puede convertir una actividad aparentemente inocua en un riesgo evidente. La guía da límites prácticos de referencia para el peso total transportado en una jornada de 8 horas, en función de la distancia de transporte. Para desplazamientos hasta 10 metros, el límite diario de referencia es 10.000 kilogramos. Para desplazamientos a más de 10 metros, el límite diario de referencia es 6.000 kilogramos. Desde el punto de vista preventivo, la guía subraya que lo ideal es no transportar la carga más de 1 metro, los trayectos largos multiplican el esfuerzo metabólico y fatigan mucho, con el consiguiente mayor riesgo dorsolumbar. En la práctica, cuando el total diario supere esos umbrales o cuando haya muchas repeticiones con distancias considerables, debemos priorizar soluciones organizativas y técnicas, carros, cintas, reorganización del flujo de trabajo, reducción de frecuencias o pesos. Una de las imágenes que quiero que te queden grabadas es la diferencia entre una espalda derecha y un tronco inclinado. La inclinación del tronco aumenta de forma considerable las fuerzas compresivas en la zona lumbar. La guía lo explica con claridad, la inclinación puede deberse a mala técnica de levantamiento pero, sobre todo, a falta de espacio vertical o a diseños que obligan a trabajar por debajo del nivel adecuado. En la evaluación debes comprobar si el trabajador se ve forzado a inclinar el tronco para sujetar la carga, por ejemplo por alturas inadecuadas. Tiene espacio vertical suficiente para mantener una postura erguida durante la manipulación. La regla operativa es simple, evitar la inclinación. Si existe, introducir medidas como elevar la carga mediante mesas o plataformas o adaptar la estación para que la manipulación se haga en la franja entre codos y nudillos, donde la tensión lumbar es menor. No solo levantamos, también empujamos y arrastramos. El método dedica un apartado claro a las fuerzas de empuje y tracción, porque su mecánica es distinta y también generan sobrecargas. En la guía se describen las siguientes indicaciones. No empujar o traccionar con las manos por debajo del nivel de los nudillos ni por encima del nivel de los hombros, porque fuera de ese rango el punto de aplicación es inadecuado y aumenta el riesgo. Como valor orientativo, la guía sugiere no superar. Para poner en movimiento o parar una carga, 25 kilos. Para mantener una carga en movimiento, 10 kilos. Además, es importante que el apoyo de los pies sea firme. Si el trabajador no tiene estabilidad, por suelo irregular, resbaladizo o calzado inadecuado, las fuerzas de empuje, tracción, concentran riesgos añadidos. Esto implica que las medidas preventivas no se limitan al equipo, sino que incluyen control del entorno, como suelo, mantenimiento de ruedas, neumáticos, etc., y formación para empujar o jalar con técnica adecuada. El tamaño de la carga condiciona el agarre, la visibilidad y la posibilidad de acercarla al cuerpo. La guía fija recomendaciones operativas sobre dimensiones máximas orientativas. La anchura no debería sobrepasar aproximadamente 60 centímetros, que es el ancho máximo recomendable. Una carga demasiado ancha obliga a abrir mucho los brazos y a posturas forzadas. La profundidad no debería superar 50 centímetros, siendo recomendable no superar 35 centímetros para facilitar el acercamiento al tronco. En cuanto a la altura, cargas muy altas pueden impedir la visibilidad y provocar tropiezos o movimientos inseguros. Si la carga esté de estas dimensiones, la valoración del riesgo debe incluir la dificultad de agarre y la necesidad de ayudas o de manipulación en equipo. La superficie de la carga condiciona directamente el tipo de agarre y el riesgo de lesiones en manos y resto del cuerpo. La guía destaca lo siguiente. Las cargas con bordes cortantes o afilados generan riesgo de cortes y rasguños. En esos casos hay que contemplar protección de manos o rediseño del embalaje. Las cargas resbaladizas, por su propia naturaleza o por derrames, pueden escapar de las manos y provocar golpes o movimientos bruscos. Ante ello, conviene mejorar el agarre, asas, envoltorios antideslizantes y usar guantes adecuados.
Los objetos extremadamente calientes o fríos también plantean riesgos específicos. Se aconseja evitar manipulación manual directa o proporcionar equipo de protección térmica. La conclusión operativa es clara: la superficie debe permitir un agarre seguro, si no, hay que actuar, mejorar agarre, señalizar, usar EPI o mecanizar la operación. El método también contempla otros elementos. Desplazamiento horizontal, siendo esta la distancia recorrida con la carga en las manos. Estabilidad del suelo o del entorno. Condiciones ambientales: temperatura, humedad, vibraciones, iluminación. Factores individuales: edad, sexo, condición física, experiencia y formación. Cada uno puede agravar o mitigar el riesgo. Por ejemplo, un suelo resbaladizo o una temperatura elevada aumentan el esfuerzo necesario para manipular, y por tanto el riesgo dorsolumbar. Una vez identificados los factores de análisis, la guía detalla un procedimiento estructurado en 5 fases. Fase 1. Aplicación del diagrama de decisiones. El proceso comienza con una pregunta sencilla. ¿La tarea incluye manipulación manual de cargas superiores a 3 kilogramos? Si la respuesta es sí, se procede a evaluar; si no, se descarta el riesgo dorsolumbar, aunque puede haber otros riesgos ergonómicos como los derivados de movimientos repetitivos. Fase 2. Recogida de datos. Aquí se recopila toda la información necesaria sobre la manipulación. La guía propone 3 fichas. F1A. Datos de la manipulación: peso, dimensiones, frecuencia, entorno. F1B. Datos ergonómicos: posturas, desplazamientos, agarres. F1C. Datos individuales: condición física, experiencia, formación. Estos datos se usan después para calcular el peso aceptable y valorar los factores combinados. Fase 3. Cálculo del peso aceptable. Con los datos anteriores, se determina el peso límite de referencia, conocido como peso aceptable. Se trata del máximo peso que puede manipularse en condiciones seguras, teniendo en cuenta los factores de corrección vistos antes: postura, desplazamiento, giros, agarre y frecuencia. El resultado se compara con el peso real de la carga. Si el peso real es menor o igual al peso aceptable, el riesgo es tolerable. Si lo supera, hay que aplicar medidas correctoras. Fase 4. Evaluación global del riesgo. En esta fase se realiza una valoración conjunta de todos los factores mediante la ficha F3, que incluye una escala de niveles de riesgo: tolerable, moderado o no tolerable. Esta evaluación permite priorizar las actuaciones preventivas y planificar mejoras. El método advierte que los factores no actúan de manera aislada. Una postura desfavorable puede agravar el efecto de una carga pesada o de un agarre deficiente. Por tanto, la evaluación debe tener un enfoque integral. Fase 5. Medidas correctoras. Si el resultado de la evaluación indica un riesgo no tolerable, la guía propone una serie de medidas correctoras agrupadas en 4 categorías. Medidas técnicas: automatización, mecanización, ayudas mecánicas, mesas elevadoras, grúas, cintas transportadoras. Medidas organizativas: redistribución de tareas, rotación de puestos, pausas de recuperación, rediseño del flujo de trabajo. Medidas ergonómicas: rediseño de cargas, mejora de agarres, ajuste de alturas, reducción de distancias de manipulación. Medidas formativas: entrenamiento en técnicas de levantamiento, información sobre riesgos y refuerzo del uso de ayudas mecánicas. Todas ellas deben seleccionarse en función del resultado de la evaluación, combinando las más eficaces según la realidad de cada puesto. La guía insiste en que, siempre que sea posible, las cargas deberían indicarse con su peso y con la situación del centro de gravedad. Si no es factible, el empresario debe informar al trabajador sobre esas características. Esto reduce incertidumbres y evita levantamientos peligrosos. Además, las cargas que puedan liberarse de golpe o cuyo contenido se mueva, líquidos, piezas sueltas, pacientes, representan un riesgo añadido, deben asegurarse antes de manipularlas: embalaje, anclaje, asistencia. Una caja grande y resbaladiza con centro de gravedad desplazado es mucho más peligrosa que una caja pesada pero compacta y con asas. Por tanto, la evaluación debe ser integral: peso más dimensiones más superficie más desplazamientos más frecuencia más entorno más persona. Si al evaluar detectas que se incumple cualquiera de estos puntos, por ejemplo, trayectos largos que suman más de 6.000 kilos por día, inclinación constante del tronco, empujes por encima de los límites orientativos, una carga demasiado grande o con superficie inadecuada,
la guía recomienda proceder jerarquizando medidas. Primero, eliminar la manipulación manual si es posible, automatización o mecanización. Si no es viable, introducir ayudas técnicas, carros, mesas elevadoras, grúas, paletizadoras. Rediseñar la carga o su embalaje, reducir peso por unidad, mejorar asas, señalizar centro de gravedad. Organizar, reducir distancias de transporte, rotar puestos, espaciar las repeticiones, limitar el total diario de kilos manipulados por persona. Formar, instruir y entrenar al personal en técnicas seguras, en el uso de ayudas y en la identificación de riesgos por tamaño, superficie o centros de gravedad desplazados. Proporcionar EPIs adecuados cuando la superficie o la temperatura lo requiera, guantes térmicos o antideslizantes, protección frente a cantos cortantes. Después de recorrer esta norma y su guía técnica, hay una idea que sobresale por encima de todas: la manipulación manual de cargas no es una cuestión de fuerza, sino de conocimiento. Conocer el riesgo, evaluar correctamente, formar al personal y aplicar la ergonomía son los pilares de una prevención eficaz. El Real Decreto 487 de 1997 no busca eliminar la manipulación, sino hacerla segura, racional y saludable. Recordemos que detrás de cada procedimiento hay personas, y que la salud de la espalda, una vez dañada, rara vez se recupera por completo. Por eso, cada evaluación, cada medida y cada formación son inversiones en bienestar y productividad. Si te ha resultado útil, te invito a suscribirte al canal para seguir aprendiendo sobre normativa, seguridad y salud laboral. Déjame en los comentarios qué otra norma te gustaría que analizáramos en profundidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos transformando la prevención en conocimiento aplicado.